Aquí saben mucho de química, sin embargo, bueno, vamos a tocar un poco de ese tema. Y podemos ver que ese tipo de biodegradación lo que hace es que daña nuestros concretos. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de concreto con muy buena resistencia, pero eso no quiere decir que el concreto va a tener una buena resistencia a los ataques químicos. Dependiendo de la química en el ambiente, van a tener ciertos comportamientos, ¿no? Aquí, bueno, vemos el colapso de un sistema de cloaca, vemos el colapso de unos muros, de unas paredones de acceso a unos canales por corrosión biogénica. Aquí podemos ver un ejemplo de la degradación biogénica que se tiene en los elementos estructurales. Tenemos un puente sobre una planta de tratamiento de agua, donde vemos el comportamiento de la estructura A4 y A6 años. Si me puede hacer el favor, son dos videos. Me gustaría que vieran cómo es la degradación biogénica, a pesar de que un concreto de muy buena resistencia, pero ojo, son resistencias mecánicas, igual la degradación biogénica lo ataca de una manera tal que tiende a, a segregarse. Como pueden ver, ese elemento tiene 4 años, ya tiene una pérdida de las secciones de concreto. El otro tiene ya 6 años y mire con qué facilidad se puede remover el concreto. ¿Ok? Olvidé, son concretos de muy buena resistencia mecánica. Estamos hablando de concretos de 250 a 300 kilogramos por centímetro cuadrado, según los diseños y las especificaciones estructurales, pero sin embargo no tienen resistencia a los ataques biogénicos. Aquí vemos unos canales, esto fue en la Ciudad de México, vemos unos canales de drenaje de aguas negras y como pueden observar, la parte superior que no tiene contacto con las aguas está completamente dañado y fue muy fácil de remover. Sin embargo, la parte inferior que está en contacto directo con las aguas negras no tiene ningún problema de corrosión biogénica. Ustedes dirán, ¿qué pasa allí? Bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que pasa allí. Y creo que más de uno está más clara en esta parte química. Sin embargo, bueno, vamos a darle la explicación. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de drenaje o con los sistemas de agua sucia o cualquier elemento donde nosotros tenemos aguas en tratamiento? Todos esos sistemas tienen óxido de sulfito que eso se va exponiendo en el ambiente. Si son sistemas cerrados, en la parte superior de estas estructuras se empiezan a concentrar con el oxígeno y con las bacterias y me va a generar ácido sulfúrico, perdón. ¿Qué me hace este ácido sulfúrico? Empieza a hacer un intercambio con la química del cemento, con este concreto, y voy a empezar a generar una carga. Aquí podemos ver cómo es el proceso biogénico. El cemento Portland tiene silicato de calcio y su hidratación libera innumerables ineludiblemente hidróxido de calcio. ¿Qué hacemos con ese hidróxido de calcio? Cuando se consigue con este otro elemento, empiezo a tener una reacción química y voy a obtener agua y voy a obtener yeso. ¿Qué es lo que pasa con el yeso? El yeso es un elemento que, si bien es cierto, es utilizado para la construcción, también es cierto que no es resistente al agua. Y pasa lo que vieron en las dos imágenes arriba. Le pasas una moneda y se empieza a esboronar. Cuando se empieza a esboronar, el agua que corre le empieza a eliminar, a remover y vuelve a exponer el elemento, el concreto puro, lo vuelve a exponer y vuelve a generarse la reacción química. En toda reacción química, alguno de los dos elementos se va a saturar. Aquí el concreto se va a saturar y va a eliminar completamente la estructura del concreto y va a exponerlos a cero. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Cómo se identifica esto? Lo peor del caso es que es la forma más sencilla del mundo. Como dijo uno de mis compañeros expositores, el concreto tiene un alto pH. Los concretos cuando se fabrican tienen un pH aproximadamente entre el 14 y el 13%, entre el 13 y 14, perdón. Luego, en el tiempo, él empieza a bajar su pH hasta 10, 11. Y posteriormente, sigue perdiendo su pH alto y llega a ser un pH aproximadamente neutro, ¿no? Se mantiene en 6. No deberíamos de dejar que baje
¿Por qué? Porque si baja, pasan dos cosas. O lo estamos bajando por alguna condición particular, o está bajando porque tiene una exposición. Si tiene una exposición, quiere decir que ahí tenemos una corrosión biogénica. Y eso es lo que debemos evitar. Sencillo, ¿cómo se mide el pH? Agarramos, hacemos la solución, preparamos, evaluamos y nos vamos a la comparación, como lo podemos ver aquí abajo. Aquí en esta parte, hacemos la comparación y determinamos el pH. Importante, el pH de los concretos siempre tiene que estar por encima de 6. Hay que evitar que baje de ese numerito porque si no vamos a tener problemas. Ahora bien, ya identificamos la patología y ya sabemos qué es lo que pasa. ¿Okay? Químicamente ya sabemos que hay unos intercambios allí que me generan yeso, que debilitan la estructura y que me esconden mis aceros de refuerzo y que vamos a tener pérdidas de sección. ¿Cómo las podemos tratar? Tenemos dos formas de tratarla. O la tratamos en el proceso constructivo o la tratamos luego de construida la estructura. En el proceso constructivo tenemos que hacer diseño de mezcla de muy buena calidad que evite la formación de óxido de sulfito. Tenemos que tener muy buena ventilación. Los sistemas de drenaje de este tipo de agua tienen que tener muy buena ventilación para que esa concentración de ácidos no la tengamos presente. Debemos hacer poligones de alta resistencia a los sulfatos. En este caso, nosotros no emitimos a las normas europeas, en el caso de las normas ENAR 206, productos de cristalización. Debemos hacer un concreto con productos de cristalización que me evite la migración de esos ácidos y que me ataquen el concreto, aditivos biocidas y mortero con tecnología de 100% CAC, ¿sí? De todas estas, esta, digamos que es una de las principales, porque las demás se van degradando. De hecho, ya nosotros con universidades europeas ya hemos hecho algunos estudios y hemos determinado que definitivamente en el proceso constructivo me ayuda más los concretos con tecnología CAC. Soluciones de rehabilitación. Las soluciones de rehabilitación, en el caso de nosotros como SICA, tenemos tecnologías específicas como la Solutex. Están los revestimientos plásticos, están las tuberías curadas en el lugar, los sistemas de reforzamiento de fibra, nitrato de calcio para impedir la formación de hidróxido de óxido de sulfito, mortero con tecnología CAC. ¿Okay? Fíjense que los dos, tanto en el proceso constructivo como en el proceso de reforzamiento y recuperación de las estructuras, siempre hablamos de concretos o morteros con CAC. Ok, esos son concretos con altos contenidos en aluminio. Aquí vemos hormigones que se hicieron para simular el comportamiento del concreto bajo la exposición de esos ácidos. ¿Okay? Esto se hizo en Europa. Vemos un concreto convencional a través de un año completo, que esto equivale a aproximadamente unos 10 años, entre 6 y 10 años de exposición no convencional de un concreto a este tipo de ácido. Y fíjense que el concreto se degrada al final del año. Tiene una degradación, quiere decir que el concreto va a tener una duración aproximadamente de 6 años. Ojo, estos concretos son específicos para aguantar este tipo de ataques. Aquí vemos concretos con humo de sílice, con microsílices, son concretos mucho más densos, pero sin embargo, fíjense que de igual forma se siguen degradando. ¿Ok? Por eso comenté algo al principio, que tenemos concretos de muy buena resistencia, pero son resistencias mecánicas, pero no tenemos concretos con buena resistencia química. De hecho, los concretos convencionales no tienen buena resistencia química. Aquí vemos el desempeño de un concreto en una cámara con cristales con cristalizadores, y fíjense que en el tiempo, en el periodo de un año, el concreto está completamente coronado. La cristalización no funciona en ese caso, sin embargo lo siguen especificando, pero no tenemos buenos resultados. Al periodo de un año, o esto es aproximadamente en 6 años. En 6 años, en el periodo de 6 años, el concreto le vamos a pasar una moneda y se va a seguir desmoronando. Pero al final del día, la tecnología tampoco
tampoco funcionó para este tipo de concreto, ¿no? Aquí tenemos un concreto con biocida, que fue otra solución que se planteó en un inicio para la construcción. Vemos el concreto durante todo el periodo del año, pero fíjense que él no llegó ni siquiera a durar el año completo. Nada más llegó a durar los 9 meses, lo que equivale a unos 4 años. Entonces los biocidas, si bien es cierto, sí te pueden ayudar en ciertos momentos, pero igualito vamos a tener degradación del concreto por exposición a estos ácidos, ¿no? Ahí están las tecnologías epóxicas, igualitos. Agarramos y recubrimos el elemento de concreto, lo recubrimos con tecnología epóxica y sin embargo con el tiempo volvemos a ver una degradación. ¿Qué es lo que pasa en estas tecnologías epóxicas? Que si bien es cierto, tienen una buena resistencia a los ataques químicos, también es cierto que las tecnologías se vuelven muy rígidas, pero son elementos que van a tener movimiento. Más adelante vamos a ver un video donde podemos ver que la rigidez del mortero hace que él se vuelva muy frágil, ¿sí? Y va a reventar y automáticamente empezamos a tener puntos críticos donde va a tener exposición al ácido. Aquí vemos, bueno, un tanque donde pueden aplicar la resina. De hecho, esos tanques se vaciaron y la resina que estaba dentro o sumergida estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, la resina arriba, como podemos observar, se está levantando completamente. ¿Qué hizo allí? Se levantó, cuarteó, se levantó y empezó a reaccionar el concreto con el ácido sulfúrico y tenemos la, la reacción química de descomposición. Aquí podemos ver unos tanques, igualito observamos que la resina epóxica se desprende completamente del tanque. ¿Por qué? Por la misma reacción química, cuando genera la fisuración, se genera la reacción química automáticamente. Aquí vemos una tecnología que es a base de los cementos CAC, lo que les comentaba hace rato, son cementos aluminizados, que me permite dar un alargamiento del comportamiento de la estructura. Primero, me permite alargar. Voy a aislar el elemento inicial, el concreto convencional, lo voy a aislar de esta exposición con este mortero y luego, a medida que va bajando el pH, él va a ir trabajando y va a permitir que eso no le afecte al concreto convencional que tengo a mi espalda. Al final, cuando el pH llega a bajar más del 4%, se empieza a, a liberar el aluminio y va a evitar que el pH baje y va a reaccionar allí. ¿Ok? Vamos a seguir teniendo un concreto de muy buena calidad. De hecho, aquí lo podemos ver. Este es un concreto con un mortero rico en aluminio y esto es un concreto convencional. Fíjense que el concreto rico en aluminato no le pasa absolutamente nada. De hecho, más adelante vamos a ver un video. Aquí lo podemos ver. Si le puedes dar, por favor. En el primer video vemos un concreto convencional expuesto. Fíjense cómo se decorona. Y en el segundo video vemos un concreto que tiene un mortero que está protegiendo la estructura. ¿Okay? Por eso, fíjense que en las dos soluciones, tanto de construcción como de reparación, siempre se habló de mortero aluminizado. Hablamos también de otra tecnología, la Solutex. La Solutex es una mezcla de varias tecnologías que nos permiten reforzar todos los elementos estructurales que van a estar expuestos a todos estos ácidos y que van a permitir que se comporten mucho mejor, ¿sí? Que tengan una mayor vida útil y que sea mucho más eficiente. Allí vamos, digamos, es un producto o una serie de productos que se mezclan en obras y se aplican directamente a la estructura que queremos proteger. Diques de contención, tanques de aguas de tratamiento, tanques de aguas negras, cualquier de estos elementos que vayan a estar expuestos a este tipo de ácidos. La tecnología es muy sencilla. Primero vamos con un recubrimiento de un mortero específico. En este caso, sería un mortero rico en aluminato. Vamos a eliminar todas las secciones dañadas. Colocamos nuestros morteros de aluminato. Y luego vamos con un recubrimiento de base, de una base tecnológica donde el recubrimiento se coloca en dos capas. Ambas capas tienen colores diferentes para garantizar la colocación de las dos capas. No se ve.
la colocación de las dos capas. Garantizar que yo pinto con amarillo la primera capa, pinto con rojo la segunda capa, y ahí estoy garantizando que de verdad estoy colocando el recubrimiento como se está especificando, ¿sí? No puede ser que yo llegue y coloque nada más la capa amarilla. No, bueno, lo que pasa es que yo coloqué de último la capa amarilla, no. O sea, tiene que haber un procedimiento donde coloquemos las dos capas y garanticemos que ese producto está colocado como debe ser para que tengamos la durabilidad que requerimos. Aquí vemos un poco la comparación de las distintas tecnologías. Tenemos la tecnología epóxica, la poliuretano, las poliuret, las solutex. Las poliurias están últimamente utilizándose en estos sistemas, sin embargo, no tienen muy buena eficiencia porque necesita ciertos procedimientos para aplicarlas que nosotros actualmente no lo tenemos, adicional a que no tiene buena reacción, ¿ok? No funciona muy bien, pasa lo que vimos en el tanque al principio, se empiezan a rigidizar y empiezan a partirse y vamos a tener problemas de exposición de los concretos. Entre todas las tecnologías, la que mejor se ha estado comportando hasta ahora es la Solutex, que vuelvo y repito, es un mix de productos que estamos colocando en el sistema. Aquí podemos ver una cámara, esto es en Europa, en el laboratorio de Europa, podemos ver una cámara donde colocamos en exposición elementos de concreto, tanto con un tipo de recubrimiento, con otro tipo de recubrimiento o soluciones, y con la solución que nosotros planteamos, y podemos ver el comportamiento tanto de la solución SICA, que en este caso se llama SICA WAR 7000, y un epóxico convencional, que es lo que estamos acostumbrados a colocar. Vamos a ver si puedo. Como pueden ver, esta es la diferencia entre estas dos tecnologías. La tecnología del SICA WAR, de SICA, tiene flexibilidad y va a permitir que los movimientos que tenga la estructura, ellos lo puedan absorber sin fisurarse y va a mantener aislado el elemento, mientras que las tecnologías tóxicas, que son muy utilizadas, pero sin embargo, tiene buen comportamiento a los ataques químicos, pero se genera este efecto. Tiene cierta fragilidad que se genera cuando empieza a tener exposición a este tipo de ácidos. Entonces, esta fragilidad que me va a generar que cuando la estructura tenga algún movimiento, ella va a partir, como lo pueden ver aquí, y al partir, pues lamentablemente tengo un punto crítico donde voy a tener una exposición del elemento. Aquí podemos ver un concreto convencional con ciertas características expuesto, y podemos ver un concreto donde se le colocó un recubrimiento con el Cicagar 700. Muchísimas gracias. Quisiera hacer algún comentario. SICA Venezuela, no tuvimos la oportunidad de, de hablar un poco de la historia de SICA. Voy a aprovechar que creo que me quedan 2 minutos por allí. SICA Venezuela es una empresa que tiene 114 años en el mundo. Estamos presentes en más de 103 países y tenemos muchas tecnologías actualmente para muchos mercados, tanto el mercado petrolero, el mercado de la construcción, el mercado petroquímico. SICA tiene muchas tecnologías. Y bueno, la idea es compartir, y yo creo que esto es un inicio, este primer congreso es un inicio que esperemos SICA pueda seguir prestándole el apoyo y contar con la invitación de ustedes para nosotros darle toda nuestra tecnología y estén a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. ¿Preguntas, comentarios, ¿Dudas? dudas? Bueno, los contactos, el profesor Miguel. Bien, Carlos, gracias. Este tipo de producto que estás hablando es únicamente para reparación, ¿verdad? Porque esta capa que estás hablando, en un caso vaciado, no puedo controlarlo. Ok, el tipo depende de dónde vas a intervenir el proceso, ¿sí? Si el proceso es en el proceso de construcción, nosotros iniciaríamos, como lo indicábamos en la parte de arriba, iniciaríamos con unos morteros epóxicos, morteros
rico en alúmina. Y si queremos reforzar el sistema, nosotros nos iremos con esta nueva tecnología, ¿no? Preferiblemente Sika prefiere que aplique toda la tecnología porque si bien es cierto, vas a colocar un elemento para que te dure, no sé, unos 5, 6, 8 años, porque sabes que vas a tener la exposición a esto. Con este tipo de productos, hasta ahora las evaluaciones nos han indicado que va a durar aproximadamente unos 20 años. Si le seguimos haciendo el trato y hacemos las intervenciones en mantenimiento como deben de hacerse, la vida de las estructuras se va a alargar muchísimo más de los 20 años. Entonces yo creo que base depende de dónde vaya a intervenir la estructura. Si veo una reparación, sí me iría con las nuevas tecnologías porque es la que necesito proteger. Un poco para complementarle a Carlos, o sea, existen dos tipos de productos realmente que se pueden hacer con él. Cuando la corrosión biogénica ya está hecha, que evidentemente sí hay una sección, o sea, no esperar a que el pH llegue más abajo de 4 porque ya la estructura ya está de alguna manera ya deteriorada completamente. Ahí lo más sano es demoler todo y comenzar con el CICAGAS y el TENIL-CR. Pero ya cuando se detecta que el pH, o sea, la corrosión biogénica ha avanzado en el tiempo, hay otros productos adicionales derivados de esta misma tecnología que pueden permitir o sea, que la puesta a vida útil de esa estructura que ya está comprometida, bueno, se detenga la corrosión biogénica en un cierto instante de tiempo y la pueda reparar y no demoler. Esos son otros productos asociados a esto.